Muy bien, queremos compartir algo muy interesante el día de hoy y tiene que ver con el Pentecostés y con algo que normalmente los cristianos, los creyentes nacidos de nuevo no están viviendo. Quizá por falta de conocimiento, quizá por falta de creer correctamente o de entender correctamente, o quizá por el amor a lo material, el amor al dinero, o quizá también por el amor o por los afanes, por las preocupaciones, o quizá también por el amor a ser aceptados por esta sociedad que es muy exigente, o quizá también por causa de querer buscar los propios intereses o seguir en los deseos de la carne. Y déjeme decirle que respecto a la carne, hablar de la carne no es hablar del pecado, pero el pecado viene a través de la carne. Es decir, no todo, cuando hablamos de la carne, no todo lo que es de la carne es de pecado, pero el pecado procede de la carne. Pero la palabra es muy clara y el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8 que debemos de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, es decir, en la palabra. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces podemos tener una revelación de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y cuál es el propósito para nosotros, y cada día podemos estar alertas, velando y escuchando la voz de Dios y sabiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros y sabiendo que estamos caminando correctamente en el propósito de Dios, en la razón que tenemos para vivir en esta tierra. Y entonces muchos creyentes han olvidado esto, han olvidado perseverar en la palabra. Muchos creyentes a veces se sustentan con una sola reunión y una sola palabra que se puede enseñar un domingo como hoy o cualquier otro día de la semana, y han caído en el engaño de que sintiendo la satisfacción quizá de la responsabilidad que te dice ya cumplí, pero la realidad es de que Dios nos llamó a una clase de vida tan extraordinaria, tan bendecida para todo, es para todo aquel que cree. Y realmente el creyente está, la mayoría del creyente o la mayoría de los creyentes están desaprovechando el gran favor, la abundancia de gracia, el regalo de la justicia y toda la bendición y la herencia que Dios ha impartido, que Dios ha concedido a nosotros, no por méritos, sino a través de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús está toda la plenitud de lo que nos fue concedido, y el Espíritu de Cristo vino a morar en nuestros corazones, y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ahora, el evento de ser una criatura nacida de nuevo en Cristo Jesús tiene que ver con que nuestra naturaleza pecaminosa muere en la cruz y Dios crea un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad, como lo dice la Escritura en Efesios 4:24. Y el Espíritu de Cristo viene y se hace uno con nosotros, es decir, esto sucede espiritualmente en nuestro interior, nuestro espíritu, un nuevo hombre, y el Espíritu de Cristo siendo uno con nosotros en una unidad perfecta, y somos santificados, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y a todas las bendiciones están dadas por Dios en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro interior, para que renovando nuestra mente, nuestras vidas puedan ser transformadas. Pero hay otro evento independiente de este, que es el bautismo del Espíritu Santo, que viene sobre todo creyente también, sobre todo aquel que cree y quiere recibir. Y este es el poder que Cristo mismo recibió para iniciar su ministerio. Y este es el mismo poder que Cristo le dijo a sus discípulos que tenían que esperar. La promesa, el bautismo del Espíritu Santo, y sucedió en el día de Pentecostés, 50 días después del día de la Pascua, cuando Jesucristo fue crucificado, y entonces los discípulos recibieron poder y realmente se convirtieron en testigos. Hubo
una extraordinaria manifestación del poder de Dios a través de la vida de todos los discípulos. Eran 120 los que estaban ahí, y dice la escritura que ese mismo día se convirtieron 3,000 a Cristo, y en los días siguientes se convirtieron otros 5,000, y así sucedió una y otra vez, tanto así que se ponían a orar, la tierra temblaba y todos eran bautizados con el Espíritu Santo y empezaban a hablar la palabra de Dios con denuedo, y señales, prodigios y milagros confirmaban la palabra que ellos hablaban. Entonces, uno de los propósitos del bautismo del Espíritu Santo es que tú te muevas en el poder de Dios y que cosas extraordinarias sucedan a través de tu vida, y que realmente tú te conviertas en que realmente manifiestes lo que Dios te ha llamado a hacer, un canal de bendición para muchos, para que muchos crean en el nombre de Jesús. A ver, y dice la escritura en 1 Corintios 2, versículos 3 al 5. Está aquí hablando el apóstol Pablo y dice: y estuve entre vosotros, dice el apóstol Pablo, con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, es decir, sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y muchos hoy en día, creyentes nacidos de nuevo, han sustituido el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo de Dios, por la sabiduría de hombres, por las virtudes. Dios nos dio virtudes, una personalidad, nos dio dones como hombres desde antes de la fundación del mundo. Desafortunadamente, todas estas virtudes y nuestros dones, cuando estábamos sin Cristo, fueron inspiradas, fueron preparadas, ejercitadas en un mundo de tinieblas. Pero venidos a Cristo, muchos se han entrenado o han desarrollado sus habilidades y sus dones, pero en algún momento de la historia muchos han sustituido por sus propias virtudes y por sus propios dones y por la elocuencia y por la aparente carisma de Dios, pero es carisma humana, y entonces muchos así están caminando en su vida cristiana, y aunque tienen cierto alcance con la sociedad o las personas, no es suficiente para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, para que muchos vengan al conocimiento de que en Cristo Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna, para que vengan al conocimiento de que en Jesucristo ya hemos sido justificados, y esto está disponible para todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así es que es tan importante que identifiquemos, y podemos leerlo en Hechos capítulo 2. Vamos a buscar el capítulo 2 de Hechos, porque el apóstol Pablo es muy claro cuando dice: no vine con sabiduría de hombres, no vine con palabras persuasivas. Y dice el capítulo 2 de Hechos que cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban unánimes todos, y de repente vino un estruendo como de viento recio que vino con ímpetu, y dice: se llenó la casa donde estaban todos, había como 120, y dice: y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y todos los que estaban reunidos, había fiestas en Jerusalén, y judíos de todas partes del mundo o de todas partes de Asia estaban reunidos ahí, y todos quedaron atónitos cuando vieron aquello y empezaron a creer que los discípulos estaban borrachos, pero realmente no estaban borrachos, sino estaban llenos del Espíritu Santo en
en Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y el mismo apóstol Pablo en Efesios 4 dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, para el día de la adquisición de nuestro Señor hacia nosotros. No contristéis al Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra que el apóstol Pedro abrió su boca y empezó a predicar a todos aquellos judíos y empezó a hablar de cómo Jesucristo vino para traer bendición al pueblo de Israel y cómo lo crucificaron y cómo murió por causa de todos nosotros, llevando el castigo que nos merecíamos, y cómo resucitó sin relación con el pecado, y cómo fue recibido en gloria, y cómo acababa de descender el poder del Espíritu Santo que mismo Jesucristo testificó y confirmó en su palabra, y que estaba descrito desde tiempo atrás. El mismo Señor Jesucristo dijo: al que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que habría de venir. Y dice que aquel día se convirtieron 3,000. Y si usted sigue leyendo en Hechos 3, Hechos 4, va a enterarse que después se convirtieron 5,000, y llevaron los principales de los fariseos, metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, y los liberaron, los azotaron, los liberaron, y vinieron Pedro y Juan con los demás discípulos y con todos ellos, y platicaron lo que había acontecido y oraron de una manera extraordinaria. Vamos a encontrarlo en el capítulo 4, porque es algo extraordinario que sucedió aquí. Y ellos empezaron a orar a partir del versículo. Bueno, a ver, vamos a ver aquí. Dice el 31: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos fueron llenados del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Y de la multitud de los que creyeron eran de un solo corazón, un solo alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con grande poder y grande gracia, y grande gracia había sobre ellos, y no había ningún necesitado. Dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y señales, prodigios y milagros vinieron sobre cada uno de ellos. Pero, ¿qué cosa tan importante hay aquí? Podemos encontrar en Levítico, acompáñame rápido a Levítico, capítulo 9, versículo 23 y 24. Y dice así: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de la congregación, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció sobre todo el pueblo, y salió fuego de delante del Señor y consumió la ofrenda quemada y los cebos sobre el altar, y viéndole todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Cuando Dios le dio dirección a Moisés, cuando habían sacado al pueblo de Israel de Egipto, le dijo a su tabernáculo, y cuando prepararon e hicieron todo esto, dice la Escritura que fuego del Señor, dice, y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció sobre el pueblo, y salió fuego de delante del Señor. Es decir, el Señor mismo proveyó el fuego, manifestando su gloria. Pero en el versículo 1 del capítulo 10 dice la Escritura que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, después de esto tomaron cada uno un incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron esto delante del Señor, fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Es decir, ellos quisieron hacer las cosas a su manera, pero Dios le había dicho a Abraham: espera, porque fuego saldrá de mí como confirmación de que esto es agradable delante de mí. Pero
los hijos de Aarón quisieron hacerlo a su propia manera, ofreciendo su propio fuego, y fueron consumidos delante de la presencia del Señor. Y aunque estamos hablando del antiguo pacto y en donde había juicio por causa de la ley, ahora nosotros en Cristo Jesús hemos sido redimidos de la ley, pero es tan importante que nosotros no sustituyamos el fuego del Espíritu de Dios, porque en Hechos 2 tú puedes leer que vino el Espíritu Santo y vinieron como lenguas de fuego sobre ellos. De hecho, tú puedes encontrarlo también en Mateo 3:11, que Juan, el Bautista, antes de bautizar al Señor Jesús, dijo: detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así es que, como creyentes, como cristianos, hemos sido llamados a movernos, a vivir en el poder del Espíritu Santo, a vivir en el bautismo del Espíritu Santo, y que este sea el día con día, porque es tan importante que hoy en día no solo la palabra se crea, pero es importante que la palabra se hable con denuedo del Espíritu, no con sabiduría humana. Y es tan importante que la palabra que se predica sea confirmada por señales, prodigios y milagros. Yo he visto a personajes en las redes sociales, en las comunicaciones, aprovechando los tiempos que estamos viviendo, en donde tienen un impacto tremendo. Hay masas, muchos que los siguen, y hay muchos que predican de una manera genuina, pero hay otros que predican lo que la Biblia no enseña. Hay quienes predican de una manera adecuada, pero quizá los que escuchan no escuchan de una manera adecuada. Hay quienes se valen de estrategias y astucia de los medios para comunicar, para predicar la palabra. Yo recuerdo un hombre que era muy diligente respecto a aparecer él como protagonista de lo que hacía, pero muchos escribió algunos libros, y algunos libros que escribió solo ponía portadas en donde aparecían imágenes de bosques o cualquier otro tipo de imagen, aparecía la leyenda del tema del libro y aparecía quizás su nombre, pero a lo mejor su foto aparecía en la parte posterior del libro, no en la parte frontal. Y oí un testimonio acerca de él que en su último libro, él aparece prácticamente en la portada, en una foto no pequeña, sino una foto muy importante, casi la mitad del libro es su foto, y aparece el tema del libro y su nombre. Y entonces él explica y dice: realmente yo no soy así, pero me interesa que mi predicación, que la predicación de la palabra del Señor alcance a muchos. De hecho, esta es una persona que aún regala sus libros, vende sus libros, pero tiene tanta influencia que aún regala sus libros a quienes lo piden, a millares. Hay gente que lo soporta, hay gente que son sus patrocinadores y hacen muchas cosas porque Dios así le ordena, pero, o sea, Dios así le dirige. Pero esta persona me pareció muy interesante que dijo: hay una estrategia publicitaria que me dijeron, si tu foto aparece en el libro, entonces tu libro va a alcanzar quizá 4 veces más a la gente cuando si tu libro no tuviera tu foto. Y entonces él dijo: no importa lo que sea necesario hacer, si mi libro y la palabra y el mensaje del evangelio puede alcanzar 4 veces más, que pongan mi foto. Pero es importante que no me malinterpreten. Hay tantas personas que en los medios tratan de hacer lo mejor posible. Y hay gente que tiene mucho carisma y hay gente que habla con mucho denuedo. Pero no todos
están caminando en el poder de Dios y no todos están permitiendo que el mismo fuego de Dios sea el que atraiga, sea el que convenza, porque hay quienes pueden reunir masas, pero si el poder del Espíritu Santo no está fluyendo a través de sus vidas, su impacto y el efecto de su bendición, de la palabra que ellos prediquen, no va a tener un suficiente alcance. Y a lo mejor el trabajo que ellos mismos hagan no va a ser lo más satisfactorio o lo más sin esfuerzo, porque una bendición de que nosotros tengamos y caminemos en el poder del Espíritu es que nuestra vida cristiana sea sin esfuerzo y que las señales, prodigios y milagros vengan sin estrés, sin esfuerzo, sin preocupaciones, ocupándonos de Jesús y descansando en el hecho de que Él hace todo por nosotros y Él es el que produce el querer como el hacer y su poder es el que manifiesta su gloria. Pero esto que te digo hoy no lo estoy hablando solo por mí, lo estoy hablando por mí y por ti. Esto es para mí y para ti. Así es que es muy importante que tú puedas entender que si Jesús necesitó del Espíritu Santo y de la unción del Espíritu para completar su ministerio y ser exitoso en su ministerio, con el propósito de que muchos creyeran. Recuerda que Jesús no solo predicó, sino manifestó su poder con gran gloria para que muchos creyeran y multitudes le seguían. Ya no podía entrar públicamente en las ciudades porque multitudes le seguían. Los apóstoles, los discípulos también hicieron lo mismo, recibieron el poder, el bautismo del Espíritu Santo, siguiendo lo que Jesús les dijo, y entonces grandes señales, prodigios y milagros les siguieron, y la palabra fue confirmada por el poder de Dios. Así es que es tan importante que nosotros consideremos que esta es una promesa esencial. Si quisiéramos decir que hay cosas como condicionantes para ser victoriosos y exitosos en la vida, podríamos decir que una de ellas, es decir, para los creyentes, es tener el bautismo del Espíritu Santo. Si tú eres un creyente nacido de nuevo y no quieres caminar en el poder del Espíritu Santo, seguramente no vas a tener demasiado éxito en el propósito que Dios diseñó para ti. Dios te va a seguir amando igual. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Te vas a ir al cielo. Pero déjame decirte que sin el poder y el bautismo del Espíritu Santo, y no quiero que me malinterpretes, pero sí te quiero decir que si tú no tienes el poder del bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios, y tú no caminas en este poder, te vas a ir al cielo más pronto. Te vas a ir al cielo más rápido. ¿Por qué? Porque no va a haber poder que te pueda sacar de una amenaza de enfermedad, de síntomas o de la misma enfermedad. Y no estoy diciendo que va a venir caos y cosas en contra de ti porque no quieres moverte en el poder del Espíritu Santo. No, el caos y las cosas ya están alrededor nuestro. La enfermedad está persiguiendo a todo mundo. En los tiempos en los que vivimos, un tal virus causó que todo el mundo se conmoviera. Pero si tú no caminas en el poder del Espíritu Santo, y te lo digo en amor, no vas a poder ser exitoso de la manera en la que Dios te llamó a vivir. Y seguramente muchos se han ido al cielo más pronto, antes del diseño que Dios preparó para sus vidas, por causa de que no entendieron esta promesa y por causa de que no abrazaron esta revelación y no caminaron y no fluyeron en el poder del Espíritu Santo. Si tú quieres ser más que vencedor, tú eres en tu espíritu más que vencedor, pero ¿quieres caminar con éxito y victoria? Dios nos llamó a caminar desde la victoria. Pero ¿cómo poder caminar desde la victoria y cómo manifestar que somos más que vencedores si no caminamos en el poder del Espíritu de Dios y queremos caminar en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio poder? Quizá tendremos alguna virtud, quizá tendremos algún poder, pero no es suficiente contra la adversidad que se está viviendo en este mundo. No es suficiente contra tantas filosofías, maneras de pensar, huecas sutilezas.
La sabiduría de los hombres no es suficiente para convencer a otros que en Cristo tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Necesitamos con denuedo hablar del Evangelio, de la extraordinaria obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Solo se puede ser testigo fiel, un testigo efectivo, a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la unción del bautismo del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20, dice la Escritura que tú tienes la unción del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:16, dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 6:12 dice que recibimos el Espíritu de Cristo para que nos fueran concedidas las cosas, que Él nos diera a conocer las cosas que nos fueron concedidas. Todo está en nuestro interior. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Todo creyente nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en su interior. Pero no es lo mismo tener el Espíritu Santo en nuestro interior a que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Y el bautismo del Espíritu Santo se trata de eso. El bautismo del Espíritu Santo se trata de que Él nos tenga a nosotros de tal manera que Él participe con nosotros, que Él gobierne nuestras vidas, que Él nos guíe, nos dirija. Y que aunque nosotros tenemos que tomar la responsabilidad y responder positivamente a la palabra en la fe, cuando nosotros empecemos a actuar guiados por el Espíritu, es el mismo poder de Dios que hará todas las cosas. Y grandes señales, prodigios y milagros serán confirmadas. Así es que nunca es tarde. Y nunca uno puede ser ni demasiado joven ni demasiado viejo para caminar en el poder del Espíritu Santo. Así es que mi animación, mi exhortación en el nombre de Jesús para tu vida es que tú aprendas, que tú te ejercites en fluir en el poder del Espíritu Santo que está sobre ti. Así es que si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, es tan sencillo como hacer una oración y pedirlo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los discípulos tenían este poder, tenían el bautismo, el poder, aunque ellos en algunas ocasiones imponían manos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, pero ahí vimos el testimonio, había 3,000 y 5,000, o se pusieron a orar y vino el Espíritu Santo sobre ellos, estaban los 120, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando el apóstol Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, un romano, que amaban al Señor, y dice cuando Pedro empezó a predicarles acerca de Jesucristo y de cómo en Él tenemos el perdón de los pecados, todos fueron llenos del Espíritu Santo, eran gentiles y recibieron el don del Espíritu Santo. Y ahí el apóstol Pedro entendió que el Espíritu Santo, que el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la unción de Dios era para todo aquel que cree. Y así se desarrolló con gran poder y con gran gloria el ministerio de los apóstoles, de los discípulos. Ahí mismo en el día de Pentecostés nació la iglesia y tenían todas las cosas en común. Solo a través del Espíritu Santo de Dios, todo el cuerpo de Cristo que vivimos hoy en día, podremos tener las cosas en común y en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo Señor que es Jesucristo, podemos ser una bendición tan grande para este mundo y que muchos se conviertan al Señor. Hay 150,000 personas que en promedio mueren cada día. Urge que el creyente nacido de nuevo camine en el poder del Espíritu Santo. Y esto nos corresponde, al menos a ti y a mí, creer, recibir y actuar en el nombre maravilloso de Jesús. Así es que si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice la Escritura en Lucas que si nosotros, siendo padres humanos, y siendo malos comparados con Dios, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Así es que todo aquel que quiera recibir el bautismo del Espíritu Santo es tan sencillo con pedir, creyendo que lo que pides en el nombre de Jesús lo recibirás. Es un regalo para todos. No se necesita ser perfecto, no se necesita caminar en perfección, se necesita creer, pero se necesita ser un creyente nacido de nuevo. Así es que para todo aquel que escuche esto, diga conmigo y quiere recibir esta bendición. Señor Jesús, creemos en ti, creemos en el perdón de todos nuestros pecados por tu obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Señor Jesús, queremos caminar en tu verdad y queremos que seas tú nuestro Señor y Salvador. Sé tú, Señor Jesús, mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús, y recibo por fe la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, dile: Padre,
regálame el don de tu Espíritu Santo y regálame la unción de tu poder y úngeme, bautízame con Espíritu Santo y fuego en esta noche, en esta hora, en el nombre de Jesús. Creo y recibo el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tú tienes control de lo que hablas. El hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo, pero es parte del bautismo del Espíritu Santo. Y el hablar en lenguas confirma que tú estás bautizado en el Espíritu. Así es que si tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo por primera vez, yo te animo en el nombre de Jesús que empieces a orar, a orar en lenguas, no en español, no en la mente, no en el conocimiento, pero empieza a hablar. Yo ahorita estoy hablando en español porque quiero hablar en español y yo tengo el control de hablar en español, pero puedo hablar en lenguas en cualquier momento. Yo decido cuándo hacerlo. Así es que tú que primera vez vas a hablar en lenguas y te vas a ejercitar en esto porque tienes ya el bautismo del Espíritu Santo, empieza a hablar y permite, una vez que emita sonido, que el Espíritu Santo te confirme, te guíe y él mismo te induzca y te dé a hablar las cosas que has de hablar en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Así es que por fe te animo en el nombre de Jesús que en el poder del Espíritu Santo digas conmigo: soy totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido y más que vencedor en Cristo Jesús. Como Jesús es, así soy yo en este mundo. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por conectar.